La pregunta es, ¿cómo le explico yo a la gente un libro? ¿Cómo hago una reseña? ¿Cómo narices hago yo una reseña de un libro que no llega a las 100 páginas sin spoilear? Mm, ¿Cómo? Es complicado, ¿eh? Vamos, no sé, algo se me ocurrirá, vamos a intentarlo. Estar atentos porque el mal no descansa. Muy buenas a todos, amigos y amigas del mal. Pues sí, ya estamos aquí de nuevo en un vídeo más esta semana. Y vamos a hablar, como os he comentado en la intro, de una reseña de este libro que es realmente muy corto y tenía miedo de hacerlo precisamente por la brevedad de la obra. No es ni más ni menos que De hogares de acogida y moscas, de Chad Lutzky, editado por Dilatando Mentes. Se publicó aquí en España, en castellano, en enero del 2022, a inicios de este año, y es una novela realmente que a mí me sorprendió muchísimo. Ha sido una de mis mejores lecturas hasta el momento de esta temporada. Yo me alegré muchísimo de comenzar el año con un libro como este, de Lutzky, y os voy a explicar, como solemos hacer, es una reseña, va a ser muy breve, porque voy a intentar no spoilearos, daros simplemente unas pinceladas, como hacemos casi siempre, muy breves, para que tengáis como una especie de orientación, que sepáis un poquito de qué va la trama, sin llegar a destripar por completo el argumento, o sin dar muchas pistas. Y luego, normalmente sabéis que lo hago al revés, hablo a veces del autor y cosas importantes y luego de la obra. Esta vez es tan breve que hablaré primero de la obra y luego después, quien ya se quiera quedar, que sepáis que os voy a explicar un poquito de trasfondo de todo lo que hay alrededor de Chad, de dónde viene, lo que le mueve, su idea del horror, los géneros que le gustan, por qué escribe de esta manera, un poquito también eh, lo que es la vida del autor, el trasfondo, que al fin y al cabo esto luego lo plasman también, consciente o inconscientemente, en las novelas, ¿no? Y la forma de escribir yo creo que puede ser muy interesante, pero ya os lo digo, lo haremos al final. De hogares de acogida y moscas, el argumento trata ni más ni menos que la historia, un periodo de la vida de nuestro protagonista, que es un niño de 12 años, que se llama Denny, que lo que le ocurre es su madre aparece muerta, ¿vale? Su padre ya murió y tiene ese trauma, su madre alcohólica y maltratadora, y a él no se le ocurre otra cosa que intentar ocultar el cadáver de su madre, porque justo dentro de 5 días en el colegio tiene un acontecimiento que para él es súper importante, que es un concurso de deletreo. No os voy a explicar el motivo de por qué es tan importante para él ese deletreo. A lo largo de toda la novela, que es muy corta, que os la leéis realmente en una tarde, son menos de 100 páginas, pues iréis viendo exactamente los motivos por los que son tan importantes para él. Pero bueno, ya poneros un poquito lo que es en el trasfondo, ¿no? Niño de 12 años, el libro está escrito también en primera persona, que es un tono que le pega muy bien. Puede que la voz del personaje de Denny, cuando lo escribe, parezca de alguna forma que no pertenece o no corresponde exactamente a un niño de 12 años, pero que eso no se extrañe tampoco, porque, bueno, por el trasfondo que os he explicado, ¿no? El padre fallecido, la madre que muere, alcohólica, maltratadora, de alguna manera es un niño que con todas esas vivencias, el tipo de amigo que tiene, su mejor amigo, cómo es, pues con todas las vivencias de mí, es una persona que realmente no tiene 12 años a nivel mental, ¿no? La vida le ha curtido muchísimo. Entonces eso también justifica un poco la forma que tiene de ver la vida, de plantear las cosas, cómo se le ocurren las cosas, lo que le viene a la cabeza. Y eso Chad Lutzky, el autor, lo transcribe y lo refleja muy, muy, muy bien en el libro. Eso es en cuanto a la trama. Tampoco os quiero desvelar porque ya os digo, vale mucho la pena en ese aspecto y que sepáis que como novela, a nivel de duración y demás, es perfecta. O sea, perfecta. De inicio a fin. Una novela donde, por el estilo de Chat, se nos envuelve en una especie de
tristeza, de nostalgia, hay algo muy turbio también al mismo tiempo, por todo lo que es la situación. Parece como muy rocambolesca, pero te paras a pensar y está todo, los pilares, está todo muy bien puesto y es todo muy coherente y muy creíble, ¿no? Que puede llegar a ocurrir una situación tan macabra en ese aspecto como que se muera tu madre y que escondas el cadáver o no lo des a revelar y no quieras decirlo para que no vengan. Y bueno, y claro, al pensar que Denny, al vivir solo con su madre, el hecho también de decir que su madre ha muerto, la consecuencia es que lo van a llevar a un hogar de acogida. Y es todo como muy triste, la verdad, la situación. Y a la vez choca mucho el tema, lo que se le pasa por la cabeza a Denny en muchísimos momentos. Entonces, en ese aspecto, ya os digo, tampoco os voy a dar más pistas, os dejo ahí el marco de la obra y ya está. Que sepáis que el tipo de obra en el que está escrita esta novela de hogares de acogida y moscas es el género sería, se llama el coming of age, digamos, es un género de crecimiento personal. ¿Vale? Muchas veces lo que tenemos más aprendido o asimilado en la cabeza es que es una novela, el coming of age, pues de la adolescencia a la madurez, pero realmente no tiene por qué estar enfocado en el tema de la adolescencia a la madurez, simplemente es una circunstancia que aparece en la vida de un personaje que de repente hace que cambie el chip y que todas las cosas vuelvan a ser diferentes. Y a partir de ahí, pues la persona se tiene que enfrentar a esa situación porque ya nada va a volver a ser como antes, nunca más. Y es un poco esa situación, esa manera de madurar a nivel personal, por dentro, de cómo se reconfigura el mundo y cómo reconfiguras el mundo, tanto el exterior como el interior del propio protagonista, con los diferentes elementos que van apareciendo y los problemas y conflictos que irán surgiendo a lo largo de la historia. Importante, hay un personaje que aparece que es una chica, que es Sam. La escena con Sam, que ocupa en el libro, creo que es un capítulo o un capítulo y medio, es un personaje ¡pum!, que aparece y desaparece, como aquel que dice, relámpago, pero esa escena, esa parte de la novela, cuando la leáis, fijaros mucho porque aparte de que es muy importante cómo está construida y el personaje. Y luego, a modo de spoiler, que sepáis que ese personaje, Sam, bueno, os lo digo después, recordadlo. Vamos a continuar, os continúo explicando cosas. Acordaos del nombre de Sam. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Chad Lutzke como escritor, como autor y todo lo que hay detrás de él, influencias y demás. Chad Lutzke, para empezar, él no tenía pensado dedicarse a la escritura y de repente, pues un día publicó una historia que la consiguió publicar, parece que gustó y a partir de ahí pues empezó a coger confianza y es cuando de un tiempo a esta parte, pues desde hace unos 6, 7 años aproximadamente es cuando decidió ponerse a escribir realmente pues para contar sus historias y lo que lleva dentro. Chad no es un escritor que escriba para él, como hay gente que dice, no, escribo para mí. No, Chad Lutzke escribe para que le lean. O sea, si no hubiese un público detrás, él lo dice, si no hubiese un público más allá de los papeles en los que escribe, a quienes pudiese ofrecer para que lean sus historias, él no escribiría. Él escribe para que le lean. Y no solo escribe para que le lean, sino que él, además, su sueño, o lo que a él le gustaría, no es que lo encasillen como autor de género, aunque muchas de sus historias lo han encasillado pues, como autor de género de horror, sino que él lo que quiere es que la gente cuando vea a Chad Lutzke lo lean por su propia voz y que le lean no porque escribe terror, sino porque les gusta. Sobre la temática, él no es un autor de horror como tal en cuanto a tema de monstruos o terror sobrenatural, casas encantadas. Para él es un tema muy importante, el tema de la pérdida y luego el horror que él escribe, que él plasma en sus novelas, es el horror de existir. La propia existencia es lo que genera ese conflicto
en los personajes, lo que hace que se tambaleen, que se cimbre todo y que a una persona pues se le encoja el corazón con los dramas o con las historias que nos va contando. Eso lo podéis ver en Hogares de Acogidas y Moscas, un poco lo que os he comentado, ¿no? El planteamiento de alguna manera, cuando muere la madre de Denny, pues el niño es inevitable, con todo el trasfondo que tiene detrás, pensar por qué no se ha muerto antes, ¿verdad? Y si os parece a pensar, es un pensamiento muy humano, pero al mismo tiempo es muy terrorífico. El tema de, joder, desear que alegrarse, entre comillas, de alguna manera, o tener esa sensación de alivio cuando se muere un ser tan querido y tan importante en la vida de cualquier persona como es una madre. Entonces, por ahí va el tema de los entresijos, del horror que le gusta plasmar a Chad Lutzke y que plasma. También por eso, de alguna manera, en Hogares de Acogida, pues él se siente bastante cómodo dejando escapar toda esa oscuridad. Él se considera o se define extremadamente empática. Él confiesa que para él es un don y al mismo tiempo es una maldición, ¿no? El hecho de ser capaz de sentir lo mismo que otras personas, tanto en lo bueno como en lo malo. Y precisamente por esa hipersensibilidad o ser hiperempático en exceso, muchos de los personajes y de las situaciones son muy humanas, son muy reales y eso lo transmite muy bien y es una de las grandes cualidades de la novela de Chad Lutzke y de su forma de escribir. O sea que eso también, teniendo muy en cuenta, esas situaciones y circunstancias vienen también precisamente por esa forma de empatizar y de entender y esas vivencias propias. También pensad que al escribir el género que más le gusta a él, que es el coming of age, esas novelas de crecimiento personal, de maduración, de madurez, de cambio total, ¿no? Es, de alguna manera, es eso, ¿no? Es si no tienes un final a la vista, pues sigue adelante. Eso es el coming of age, ¿no? Es el seguir adelante cuando se te presenta un conflicto en el que vas a cambiar todo. Pues todo eso a él le ayuda y le sirve mucho. Además, pensar que Chad es exalcohólico también lo refleja muy bien. Hay un libro que es Wildflower, si no recuerdo mal, sí, Wildflower, que trata de las adicciones, en concreto en el libro de adicciones a la heroína, y no está traducido, únicamente tenemos traducido el libro de Hogares de Acogidas y Mosca, pero Wildflower, no sé si lo traducirán, creo que tenían pendiente traducir otro libro suyo el año que viene, pero ahora no recuerdo cuál, y estoy hablando de memoria, espero que sí. Wildflower trata del tema de adicciones a la heroína y las críticas le preguntan, ¿no? Si realmente parece que él haya sido un heroinómano por cómo explica, cómo se ha informado y demás, y él dice que no, realmente él nunca ha tomado heroína, no toma ese tipo de drogas, su único, entre comillas, adicción pues ha sido el tema del alcohol, que es exalcohólico, también adicción a los videojuegos, él estuvo mucho tiempo enganchado a World of Warcraft y a la hora de plantear una adicción también, claro, esas vivencias, el tema, las mecánicas de las adicciones en el fondo son las mismas, da igual que sea una adicción al sexo, a la heroína, a las drogas, a la comida, al juego, a las ludópatas, da lo mismo, el mecanismo de la adicción es el mismo y precisamente por esa manera de conseguir empatizar con todo, pues le da un toque, una pátina, una capa mucho más real eh, que encaja perfecto con lo que está escribiendo. Y eso es una maravilla, eso es muy complicado de conseguir y Chad lo hace perfecto. No me voy a enrollar más. Si queréis saber algo más del autor, pues me escribís, me preguntáis o hablamos de alguna de sus obras, que sí que las he leído en inglés, o por dónde podéis empezar a leerlo. Y ya está. Importante, el tema del spoiler que os había dicho. Sam, esa persona que os explicaba antes, esa chica, que sepáis que tiene un cameo, aunque no es protagonista, pero aparece también en el libro de Styling the Seeds y en Skullface Boy. ¿Vale? Simplemente como curiosidad. Yo me despido
hasta aquí la reseña de hoy, de esta semana. No sé si subiré alguna más. Y como siempre, estoy ya preparando la próxima, que tengo cosas ahí muy interesantes. Es un libro tan bueno que vais a flipar. Como siempre, yo seguiré trabajando para vosotros, para traeros más información, más contenido, más cosas de literatura que tanto nos gusta, alimentando el gusanillo del terror, ya lo sabéis, desde el mal para el mal, amigos. Un saludo, que vaya muy bien, hasta luego.